Bueno, hoy vamos a hablar de litiasis renal, que ustedes sepan que es una enfermedad muy prevalente, que afecta a los jóvenes, que tiene una alta tasa de recidiva, así que es una enfermedad importante. Esta es una clase que es muy completa, así que yo algunas cosas que considero que son para ustedes las voy a pasar, que no son para ustedes. Y fundamentalmente el contenido de la clase tiene aspectos epidemiológicos, de la litiasis, patogénesis, diagnóstico, los pacientes que pueden evolucionar a enfermedad renal crónica y tratamiento, que no vamos a hablar específicamente de tratamiento, pero sí que sepan que, obvio, de alguna manera lo resolvemos, ¿no? Entonces, es una enfermedad que se caracteriza por la aparición de cálculos en el aparato urinario. Esto es lo importante, en el aparato urinario. Puede ser en el parénquima renal, es decir, puede ser a nivel tubular. A eso se le llama enfermedad. Una cosa es hablar de litiasis, de la piedra, y otra cosa es hablar de nefrocalcinosis, o sea, del depósito dentro del parénquima, que vamos a ver que eso también puede suceder. En los cálices, en la pelvis o en el uréter. Las piedras que están en la vejiga propias de problemas prostáticos no tienen nada que ver con las que se forman en la litiasis. Un paciente que tiene una piedra en el uréter, una piedra en la pelvis renal, una piedra en el riñón, y desciende, puede estar en su trayecto en el uréter y puede después alojarse en la vejiga, pero una cosa es que en el descenso esté en la vejiga, y otra cosa es las piedras que se forman en la vejiga por vejigas neurogénicas, que eso son otra cosa. Se considera una enfermedad crónica porque tiene una alta tasa de recurrencia, y esto es muy importante, y esto lo vamos a ver en varias diapositivas, y esto se lo explico yo a cada paciente que viene, porque de esto se desprende después cómo vamos a tratarlo. En el riñón tenemos sustancias que nos protegen de cristalizar, y tenemos sustancias que pueden precipitar y formar parte de la piedra. Entonces, ¿por qué se forma un cálculo? Un cálculo se forma porque hay un aumento en la eliminación de los componentes del cálculo, es decir, que puede haber aumento de la calciuria, de la uricosuria, de la fosfaturia, de la oxaluria, de la cistinuria, que estas sustancias, estos minerales estén aumentados, se excreten, esté disminuida, digamos, la capacidad del túbulo de manejarlas, y se depositen y cristalicen. Después, la disminución de los factores que inhiben la litogénesis, como el magnesio, o sea que un paciente, si tiene el magnesio urinario bajo, el citrato urinario bajo o el pirofosfato bajo, puede tener esas otras sustancias normales y cristalizar. Por eso, cuando un paciente tiene una piedra de calcio, que le manden dieta baja en calcio, está mal, primero porque vamos a ver cuando veamos puntualmente que es la causa más común de piedras de oxalato de calcio, que la minoría de los pacientes es porque tienen alteraciones en la absorción del calcio, sino que el problema está en el manejo tubular, pero que además un paciente que tiene hipocitraturia, por supuesto que va a formar una piedra de algo, puede ser de ácido úrico, puede ser de calcio, pero el problema no está en la calciuria, sino en la hipocitraturia. Entonces, cuando el paciente trae la piedra y dice mi piedra es de tal cosa, eso es una foto de cómo es la piedra. Lo que hay que ver es qué está pasando fisiopatológicamente para que esa piedra se haya formado. Por supuesto que si el paciente tiene hipercalciuria y es de calcio, bingo porque coincide, pero a veces no coincide porque el trastorno puede estar en los inhibidores de la litogénesis. Hay algunas infecciones urinarias por gérmenes que se llaman ureasa positivo, que son formadores de ureasa, entonces modifican el pH urinario, y entre ellos está Proteus, Klebsiella, la pseudomonas, infecciones crónicas que alteran el medio y que de esa manera pueden facilitar también la formación de determinados cristales. Algunos se llaman coraliformes porque parecen corales. Alteraciones del pH, pHs bajos pueden favorecer la cristalización de ácido úrico y de cistina, o en orinas ácidas, y de fosfato amónico magnésico, los de struvita, que son esta combinación, que son los que se llaman coraliformes o en venado, y que precipitan orinas alcalinas, sobre todo en pacientes que tienen infecciones urinarias crónicas por Proteus, que ahora vamos a ver eso cuando pase cómo se resuelve. Y la éstasis urinaria, cualquier paciente que tenga la orina
con dificultades para salir de la vía urinaria y tenga ectasia, un ureterocele, un divertículo del cáliz, una estenosis ureteropiélica, un riñón poliquístico, puede formar piedras. Y hay trastornos genéticos, algunos son muy severos, existe la litiasis en la infancia, en algunos trastornos, que también se acompañan de, o sea, que son los que generan esto, ¿no? Entonces hay un aumento de la prevalencia que se considera una pandemia. Realmente en Estados Unidos le dan mucha jerarquía a esta enfermedad porque un cólico renal puede hacer que una persona esté hospitalizada una semana, 10 días. Y ustedes saben que en Estados Unidos miden la medicina mucho en relación a cuánto impacta en el tiempo en el que vas al trabajo, en no ir al trabajo. Y entonces una persona joven, porque en general esto afecta a gente joven, a varones jóvenes, puede estar una semana internada desde que tiene el cólico, consulta, uno por ahí puede tomarse 1 o 2 días si no hay una dilatación severa para hacer una intervención. A veces esas intervenciones se complican, tienen que quedar muchas veces con un catéter, se llama doble J, que la vía urinaria, para que la vía urinaria tenga permeabilidad, porque los uréteres tienen algunos stops anatómicos en el entrecruzamiento con distintas estructuras a lo largo de su recorrido, y entonces una piedra puede ir bajándolo más bien e ir trabándose. Entonces se pone un catéter por dentro para que la piedra pueda pasar más fácil. Todo eso puede llevar unos días y además es muy doloroso, los pacientes lo describen como un dolor tremendo. Es un desorden sistémico que se puede asociar a enfermedad renal crónica, y ahora vamos a ver por qué la enfermedad ósea, o sea, las enfermedades que producen hipercalcemia, el hiperparatiroidismo primario, las alteraciones del pH urinario que se producen en la diabetes, en el síndrome metabólico, pueden producir litiasis. Y sin tratamiento la recurrencia es de 50% a 10 años. Eso es algo que la realidad es cuando uno está frente a un paciente con litiasis es muy difícil, o no es tan difícil, uno sabe a quién, pero no a todos los pacientes uno les va a hacer un tratamiento crónico. Importa mucho si es el primer episodio, importa mucho si hay antecedentes familiares. Cuando hay antecedentes familiares y es más de un episodio, ese paciente debe ser tratado para siempre porque tiene una alta tasa de recurrencia. Y en algunas circunstancias puede ser que un paciente tenga un episodio aislado de litiasis renal y cólico renal. Una cosa es la litiasis, otra cosa es el cólico. Litiasis es tener piedra y cólico es el evento agudo con dolor, porque esta piedra deja de estar estable en la vía urinaria, se mueve y quiere salir y produce dolor. Por ejemplo, les puedo contar el caso de un paciente que tuvo una nefritis intersticial. Yo le di corticoides por la nefritis intersticial, y los corticoides son un factor de riesgo para desarrollar litiasis. Y esto también uno debe pensarlo cuando el primer episodio ocurre a los 60 años. Lo normal es que si un paciente tiene un trastorno metabólico donde va a desarrollar litiasis, la enfermedad se produzca entre los 20 y los 40 años. Bueno, esto es el riesgo de recurrencia de la piedra, a los 2 años del 11%, a los 15 años del 39%. Estos son series de publicaciones, ¿no? Esto es otra publicación, en los varones más prevalente que en las mujeres, y fíjense la incidencia por 100.000 habitantes, 140 en los varones y la mitad en las mujeres. O sea que es una enfermedad recurrente y es una enfermedad predominantemente del varón. Esto es la prevalencia de litiasis en función del Body Mass Index, el índice de masa corporal, de si un paciente es obeso. Y esto es lo que hablamos también en relación a la diabetes. La obesidad genera alteraciones del pH urinario que hacen que los pacientes con sobrepeso, fíjense, más los varones que las mujeres, tengan una incidencia mayor, tienen que acostumbrarse a ver cuadros. Acá vemos todos los pacientes normales, los pacientes con sobrepeso y los pacientes obesos. Los pacientes normales, la incidencia, con índice de masa corporal normal, ¿no? La incidencia de litiasis que tienen, cómo aumenta en el sobrepeso y cómo aumenta aún más en la obesidad, ¿no? Entonces, esto muestra también que la obesidad es un factor de riesgo. Entonces, yo voy a tratar la litiasis, pero si lo que encontré tiene que ver con el mecanismo patogénico que produce la obesidad, también es importante remarcarle al paciente que dentro del tratamiento está bajar de peso. Esto es la recurrencia según el tipo de piedra.
Ahora vamos a ver que hay muchos componentes que pueden formar este cristal. Hay de calcio, de oxalato de calcio, de fosfato de calcio, de ácido úrico y asociado a infecciones, ¿no? Entonces esto es la recurrencia según el tipo de piedra. El evento 1, el evento 2, o sea, cuántos eventos ha tenido un enfermo. El evento 3 y el evento 4 y el evento 5. Fíjense la recurrencia altísima que tienen los pacientes que tienen piedras de calcio, y esto tiene que ver con que también son las litiasis más frecuentes, es el componente más frecuente de un lito. Con oxalato de calcio la recurrencia baja un poco más, con fosfato de calcio la recurrencia es disímil, de ácido úrico es similar a cómo se comporta en relación a cada episodio, ¿no? La recurrencia es mucho menor, y asociada a infecciones es mucho menor, pero esto también tiene que ver con que estas son las que se llevan la gran cantidad de pacientes con litiasis. Es más frecuente tener hipercalciuria idiopática que tener excreción de ácido úrico, aunque muchas veces puede haber combinación de estas cosas. ¿Qué es un cólico renal? Un cólico renal es ese cuadro clínico que se produce por el impacto de un cálculo a nivel ureteral que provoca obstrucción aguda y desencadena un fenómeno que es el fenómeno del dolor en sí mismo, del cólico renal, y el otro fenómeno que es la lesión renal parenquimatosa, consecuencia de la obstrucción. Ustedes piensen que cuando un paciente tiene una obstrucción, hay un aumento de la presión hidrostática intraurinaria que compite con el flujo plasmático sanguíneo renal. Entonces, ese aumento de la presión hidrostática que disminuye el flujo plasmático renal, de alguna manera genera eventos isquémicos. Por eso, cuando un paciente es un obstruido crónico, puede perder el riñón, desaparecer la corteza, desaparecer los glomérulos. Ese es uno de los mecanismos de la esclerosis segmentaria secundaria obstrucción, que le puede pasar a los niños que nacen con estenosis ureteropiélica. Cuando cursen pediatría van a ver que hay una enfermedad que es donde hay alteraciones en el esfínter entre el uréter y la vejiga. Entonces estos niños tienen dilatación pielocalicial que se divide en grado 1, grado 2, grado 3, según cuánto es de severa, y cuando es muy severa, si las cirugías fracasan o si el diagnóstico no se hace precozmente, esos niños quedan monorrenos. Monorrenos no porque el riñón desaparezca, sino porque la obstrucción lleva a la atrofia por lesiones de esclerosis segmentaria secundaria. Entonces, es muy importante seguir un cólico renal, porque una piedra puede descender, quedarse, no producir más dolor y haber dejado a ese paciente dilatado, y si ese paciente no se sigue, que el paciente se encuentre posteriormente con que tiene su riñón atrofiado. Atrofiado, para que uno diga que un riñón está atrofiado o hipotrófico, no hace falta que el riñón sea chico. Existen causas de enfermedad renal crónica aún en diálisis con riñones de tamaño normal, que son la amiloidosis, el mieloma, los linfomas, la poliquistosis, la diabetes y la dilatación. Y eso tiene que ver con que dentro del mecanismo patogénico, el riñón completo no se achica. Lo que se achica para que el riñón no funcione es la corteza, que es donde están los glomérulos funcionantes. Entonces un paciente puede tener una lesión que infiltre el riñón, pero que produzca atrofia cortical. Nosotros medimos la funcionalidad del riñón por el grosor y la funcionalidad de la corteza. Entonces un paciente muy dilatado, ahora vamos a ver fotos, puede perder la corteza renal y tener un riñón grande. De hecho, eso suele pasar, son bolsas hidronefróticas enormes, y en esos casos muchas veces se indica la nefrectomía. Entonces el cólico tiene 3 fases. La primera fase, que es de 0 a 1 hora y media, donde aumentan el flujo sanguíneo glomerular y la presión urinaria. La segunda, que es más o menos en las primeras 5 horas, donde se establece el flujo sanguíneo plasmático renal y la presión urinaria está aumentada por la obstrucción. Y la tercera, donde disminuyen conjuntamente, y si esto se perpetúa, al disminuir el flujo sanguíneo renal, también ese es el mecanismo de daño crónico. Entonces, al examen físico raramente hay fiebre, a menos que exista una infección urinaria por Proteus, que ese sea el mecanismo del cálculo. La presión puede estar alterada por dolor, hipertensión arterial secundaria al dolor.
En general, en el abdomen puede haber hipersensibilidad en el trayecto del cálculo y el riñón puede presentar punio-percusión lumbar positiva en el flanco posterior del riñón comprometido. ¿Cómo se forma un cálculo? Ya dijimos por sobresaturación, porque esa piedra sature, o por binucleación, que es porque los componentes de la piedra se puedan juntar y nuclear. Entonces, acá vemos, ¿no? Digamos, las probabilidades de sobresaturación de una piedra. Un cristal puede estar suelto en la orina, de hecho cuando miramos orinas al microscopio vemos cristales, eso no quiere decir nada. Un cristal puede estar inestable, un cristal que tiene tendencia a la cristalización, y un cristal puede estar nucleado, es decir, formando productos de la nucleación de esos cristales donde ya conforman una piedra. Y esto tiene que ver con todos los mecanismos que vimos, porque una cosa es tener cristaluria y otra cosa es tener litiasis. Y ahora vamos a ver también por qué. Entonces, en la sobresaturación, es decir, que haya mucho de algo, ustedes imagínense que yo los invito a tomar un café, que toman un café, y que a uno le ponen 7 cucharadas de azúcar y a otro le ponen media, en el mismo volumen urinario. Entonces, la concentración de esa solución va a ser mucho mayor cuanto más soluto tengo. Entonces yo puedo tener aumento de estos promotores de la cristalización, y de esa manera logro una mayor concentración de ese soluto, o puedo tener menor concentración de agua, un bajo volumen urinario, y también alcanzo una mayor concentración del soluto. Entonces, los pacientes que toman muy poco agua, o los pacientes que tienen alteraciones y tienen aumentada la excreción de estas sustancias, tienen un mecanismo donde pueden cristalizar. Y después, como dijimos antes, los inhibidores de la cristalización, que es independiente o concomitante también de las otras dos alteraciones. Entonces, una piedra para que se forme, para que se nuclee, como vimos en la diapositiva anterior, puede ser homogénea, es decir, que tenga un solo cristal, un solo mineral. Eso es muy raro y eso ocurre fundamentalmente en los litos de cistina, porque esa es una alteración genética de los aminoácidos. O puede ser heterogénea, que es lo más frecuente, porque hay alteraciones gastrointestinales, absortivas, enfermedades que predisponen, alteraciones del pH, que hacen que se puedan formar varios componentes dentro de una piedra. Entonces, con el pH urinario bajo, precipitan fácilmente las de ácido úrico de cistina, y con las de pH urinario altos, los de estruvita o los de fosfato de calcio. Tipos de calcio. Fíjense, los más frecuentes están acá, de calcio. Ahora vamos a ver cuáles de calcio. 5 al 8% de ácido úrico, muy raro los de santina, muy raro los de cistina, y 10 al 15% los de estruvita. Estos generan graves problemas, porque generan cálculos muy grandes. Estos son difíciles de tratar, estos dos. Y los de ácido úrico pueden estar asociados a pacientes con hiperuricemia, pacientes motosos, pacientes diabéticos, pacientes obesos. Entonces uno tiene que tratar de interpretar. Y los de calcio dijimos que existían los de oxalato de calcio, los de fosfato de calcio o combinación de ambos. Factores que predisponen, ya lo dijimos antes, pero también la dieta rica alta en sodio es muy importante. Pacientes que comen con mucha sal pueden tener hipercalciuria por un transportador que hay a nivel tubular. La dieta rica en proteínas puede producir aumento de la excreción de proteínas, y eso se deviene en litos de ácido úrico, o la hipomagnesemia, pacientes que tienen el magnesio bajo, que producen hipomagnesuria, ¿no? Entonces, los inhibidores ya dijimos cuáles son, los que medimos son el citrato y el magnesio, estos otros no los medimos, pero fíjense la cantidad. La proteína de Turnhofer, que es la que forma los cilindros, también es una proteína protectora. La uromodelina, la nefrocalcina, la osteopontina, los glicosaminoglucanos que están en el túbulo, son todos protectores de la cristalización. Esto fisiológicamente es importante. Uno dice que alguien tiene cristaluria porque tiene cristales. Pero bueno, esto yo lo saqué de una presentación en un congreso, donde un brasilero que era un experto en litiasis, mostró que en la orina pueden existir hasta 7.200 cristales, que tienen un micrón de oxalato de calcio,
y que tendría que estar ese cristal 10 horas paradito en la pelvis renal para que pueda crecer y bloquear un túbulo, cosa que es imposible porque la orina se forma permanentemente. El tránsito dentro del glomérulo es de 3 minutos. Por lo tanto, que exista un cristal no es suficiente para que se forme una piedra. Los cristales de oxalato de calcio tienen carga negativa, la membrana positiva, la membrana negativa. El fluido tubular tiene todo lo que vimos, que bloquean y reducen la adhesión, entonces estos pueden faltar. Y hay mecanismos adicionales de protección que no medimos, pero que vemos que no es solo porque la piedra pasa por ahí, pasé y me quedé. No, se necesitan otras cosas. Entonces existen también alteraciones anatómicas en la pelvis renal, se llaman las placas de Randall. Las placas de Randall son estas estrías que se ven, que se pueden ver después de la extracción de un lito. Estos son litos de ácido úrico que se sacan por endoscopía, el urólogo llega hasta la pelvis, retira las piedras, y fíjense que debajo de donde estaban las piedras estaba esta alteración de la mucosa de la pelvis, que son alteraciones adquiridas, pero que favorecen, porque alteran el medio en esa placa, la formación de una piedra. Entonces, son muchas las cosas que pasan para que se forme un lito. Esta es una figura histológica, está sacada de una revista muy importante que usamos los nefrólogos, la Tienda International, donde se ve imágenes histológicas. Por eso, cuando hablamos de litiasis, también hay que acordarse del parénquima renal, donde vemos un túbulo. Ayer habíamos visto, cuando vimos síndrome nefrótico, esos túbulos hermosos con la célula, con el ribete del cepillo, back to back, quiere decir uno al lado del otro. Fíjense la severa nefritis intersticial, en realidad, sí, nefritis intersticial crónica con fibrosis intersticial que hay acá, los túbulos totalmente denudados por depósito de piedras. Acá se ven bien claras todas las piedras destruyendo los túbulos. El daño tubular lleva al daño concomitante del intersticio. Entonces, lo que es la nefropatía cristalina, así se le llama, la nefropatía por cristales, hace que estos cristales que se depositan, estos son cristales de cistina, vayan produciendo daño intraparenquimatoso. Entonces, los pacientes gotosos pueden tener enfermedad renal crónica, las oxalurias congénitas, hay algunas alteraciones que se acompañan de daño al parénquima, que no es solo lo macro que uno ve en una tomografía. ¿El agua es importante en medicina? El agua es importante en medicina, pero en las patologías renales se vio que el agua es importante en 3 enfermedades. En la poliquistosis renal, en la litiasis renal y en la enfermedad renal crónica. ¿Y por qué? Porque si ustedes se fijan, un paciente que tiene la capacidad de concentrar, un paciente que tiene la función renal normal y concentra, necesita para desembarazarse de 1100 miliosmoles, que es lo que uno podría comer con una dieta normal, 1,1 litro si alcanza una máxima concentración urinaria. Ahora, si el paciente tiene enfermedad renal crónica y concentra menos, y aún si concentra menos, es decir, osmolaridades urinarias muy bajas, este necesita 2,2 litros y este necesita 3,7 litros. Entonces, esta es la situación por la que nosotros le indicamos a los pacientes que tomen agua, porque en la enfermedad renal crónica necesitan desembarazarse de esos miliosmoles y para eso necesitan más volumen. Y en la litiasis renal también necesitan sacarse encima esos miliosmoles que sobran, que son el contenido de la piedra, y por eso también les indicamos tomar más agua. Y en la poliquistosis se cree que la ingesta de agua ayuda a que el agrandamiento de los quistes sea más lento cuando el paciente toma agua. Esta diapositiva, que fíjense es del año 59, muestra el riesgo de cristalización según el volumen urinario. Y fíjense cómo este paciente, que tiene un volumen urinario muy bajito, orina 1 litro, tiene una alta capacidad de cristalización, probabilidad de formación de piedra, probabilidad relativa de stone, quiere decir piedra, de formación de piedras. En cambio, cuando el paciente va tomando más agua, más agua, más agua, miren cómo disminuye la probabilidad de cristalizar, pero cuando toma 4 litros es casi lo mismo que cuando toma 3. Y ahora se vio que los pacientes que toman mucho agua tienen riesgo de hiponatremia, y entonces es preferible decirle al paciente que tome entre 2,5 litros y 3 litros, y no hace falta que tomen 5 o 6 litros, que eso es casi una apotomanía,
entonces nos quedamos en este rango. La hipercalciuria es la normalidad de calcio más frecuente, se detecta en el 30 al 60% de los pacientes. Los mecanismos fisiopatológicos de la hipercalciuria son múltiples. Existe la mala absorción intestinal del calcio, eso es muy raro. La disminución en la reabsorción, eso es lo más frecuente. Y la movilización de calcio desde el hueso, eso puede suceder en los mielomas, en las enfermedades con metástasis, en el hiperparatiroidismo primario, en los pacientes con fracturas múltiples, en la inmovilización crónica, ¿no? Entonces, fíjense cómo a nivel tubular, las placas de Randall, que están fundamentalmente a nivel del asa de Henle, forman placas, piedras de oxalato de calcio, y a nivel tubular, fundamentalmente de fosfato de calcio, ¿no? A nivel distal. Entonces, ¿cómo se forma una piedra de oxalato de calcio? Por hipercalciuria, por hipercitraturia, también por hiperuricosuria, por alteraciones del pH urinario. La hipercalciuria, dijimos que puede ser absortiva intestinal, renal u ósea. Entonces, en la absortiva intestinal hay un aumento de la absorción de calcio primario, que por distintos mecanismos hay un aumento de la calcemia postprandial transitoria que suprime la PTH, disminuye el estímulo renal sobre el túbulo, disminuye la reabsorción por esta disminución sobre el túbulo y aumenta la calciuria. Es un aumento de la calciuria por un aumento de la absorción de calcio. Eso es raro, se hace el cociente calcio urinario, creatinina urinaria en ayunas y postcarga de calcio que tiene que dar menor a 0,1. También, cuando el evento primario es la pérdida de fósforo, esto pone en juego algunos mecanismos transportadores renales de fosfato, que son transportadores sodio-fosfato dependientes. Por eso las dietas ricas en sodio favorecen la hipercalciuria. No nos vamos a detener en esto, pero que sepan que el aumento de la excreción urinaria de fósforo también deviene en el aumento de la excreción urinaria de calcio, y que para esto se usan transportadores dependientes de sodio. Por eso los pacientes que tienen dietas muy ricas en sodio pueden también tener hipercalciuria. Entonces, que yo encuentre una hipercalciuria no quiere decir que el paciente tenga mala absorción de calcio y yo le tenga que decir que no tome leche. Nada que ver con lo que estamos viendo. Puede ser que el paciente tenga una dieta muy rica en sodio, entonces tengo que pedir un sodio urinario para saber los valores del sodio urinario. Puede ser que el paciente tenga una excreción anormal de fósforo, entonces le voy a restringir el fósforo en la dieta. Puede ser que el paciente tenga una alteración primaria en los transportadores. Entonces hay que saber interpretar la litiasis porque dijimos que era recurrente, porque dijimos que hay predisposición genética, porque dijimos que puede llevar a una enfermedad renal crónica, y entonces de cómo yo interprete el mecanismo fisiopatológico va a ser el éxito del tratamiento y la recurrencia. La nefrolitiasis por calcio es la forma más frecuente. Hay estudios de familias, de alteraciones genéticas, de receptores de calcio, de receptores de vitamina D, de ostropontina que están involucrados. Entonces, en general, es con lo que nos encontramos. La hipercalciuria renal es un defecto propio de la reabsorción de calcio dentro del túbulo, que es lo que vimos, que deviene en hipercalciuria por algunos mecanismos donde también está involucrada la vitamina D, y el índice calcio urinario, creatinina urinaria, es mayor a 0,1. Y la absortiva, que es generalmente producida por hiperparatiroidismo, por sarcoidosis, por tirotoxicosis, por hiperparaprimario, el 80% tienen PTH alterada, pero estos pacientes que tienen hiperparaprimario tienen hipercalcemia, porque el hiperparaprimario produce hipercalcemia. Entonces el evento primario es la alteración de la PTH, que estimula la síntesis de la vitamina D, la reabsorción de calcio y aumenta la calcemia, ¿no? La hipocitraturia puede ser idiopática, es decir, que haya baja concentración de citrato en la orina, o secundaria a la acidosis tubular renal, enfermedades que generan alteraciones del túbulo, diarrea crónica o hipocalcemia. Entonces, cuando hay sobreproducción ácida, puede haber hipocitraturia, pacientes que comen mucha carne, pacientes que hacen mucho ejercicio, o pacientes con diarrea crónica, o cuando hay baja excreción de ácidos en la acidosis tubular, la inhibición de la anhidrasa carbónica con la acetazolamida. Vamos a ver una diapositiva donde hay muchos fármacos que pueden dar litiasis, las dietas y con aumento del sodio, los IECA y después la idiopática.
La hiperoxaluria, esto es importante, aunque no es la causa más frecuente, pero sí puede ser frecuente en niños, puede ser dietaria, entérica o primaria. Primaria, el trastorno genético, listo. Entérica, hay mala absorción de grasas, uno podría pedir ahí cuando vean después el año que viene o este año en gastro, el test de Van de Kamer o la esteatorrea, que es la manera de medir si un paciente absorbe mal las grasas y tiene heces flotantes, heces con grasa, porque cuando hay mala absorción de grasa, quedan los ácidos grasos que se unen en la luz del intestino, dejando libre el oxalato, y como ese oxalato queda libre, ¡boom!, se absorbe. Y dietaria, porque hay alimentos ricos en oxalato, como son las nueces, las almendras, la cerveza, el tomate, el chocolate, el té. Entonces uno tiene que interrogar si hay una hiperoxaluria, qué tipo de dieta tiene el paciente, averiguar sobre las características de la materia fecal, o averiguar si hay antecedentes familiares, ¿no? Para pensar en eso. Entonces, alteraciones de la materia fecal, alteraciones dietarias, alteraciones plasmáticas o producción endógena de hígado en las alteraciones genéticas son las que pueden producir hiperoxaluria. Nefrocalcinosis y urolitiasis en niños. La nefrocalcinosis es una enfermedad severa, por suerte rara, asociada a la hiperoxaluria, donde hay depósito de calcio importante entre la corteza y la médula. Eso va generando mucho daño intersticial, evoluciona la enfermedad renal crónica, es por trastornos genéticos o metabólicos. Estos niños que desarrollan nefrocalcinosis pueden tener enfermedad renal crónica precoz, y la hiperoxaluria es la causa más frecuente de nefrocalcinosis. No vamos a hablar de nefrocalcinosis. Sí que sepan que cuando hay litiasis renal, hay mecanismos de daño con inflamación dentro del intersticio. Estos mecanismos de reparación por la presencia de ese cristal hacen que haya interleuquinas, interleuquina 1, 8, que producen proteólisis, que inducen aumento de la respuesta inflamatoria, y que eso favorece, además, que se agreguen más cristales, que se dañe el túbulo y que haya enfermedad renal crónica. Entonces, la hiperuricosuria, ¿quiénes predisponen a la hiperuricosuria? Alrededor del 20% de los cálculos de oxalato además tienen ácido úrico, es decir, se combinan los trastornos. Las dietas ricas en sodio, las dietas ricas en proteína. Entonces, si yo tengo hiperuricosuria, me fijo si es obeso, si come sodio, cuántas proteínas come, si tiene gota, ¿no? Hay muchas causas que pueden dar piedras de ácido úrico. Y el efecto de las verduras en la formación de piedras no está claro, porque uno diría que si yo cambio el pH con lo que como, bueno, no es suficiente. Digamos, no podemos manejar la litiasis solamente con la dieta. Todos estos fármacos producen litiasis. Les voy a contar ayer, una teleconsulta con una chica que tiene litiasis renal, que tiene una hipercalciuria idiopática, que usamos altas dosis de diuréticos porque es un diurético que produce reabsorción paratubular de calcio. Y como es una chica que tiene mucha tendencia a la obesidad, tiene un bypass gástrico, y saben que cuando les hacen un bypass gástrico después les dan muchas vitaminas, y se pasó toda su vida con las cosas de Ravena. Ahora que se veía un poquito gordita, empezó otra vez a disminuir la ingesta, hace dietas muy hipocalóricas, muy hipocalóricas. Entonces, como ella sabe que hace dietas muy hipocalóricas y que puede tener calambres, osteoporosis y demás, empieza a tomar vitaminas. Entonces, si bien las vitaminas no están ingresando por la comida, y esto sería se supone que ella requeriría un suplemento, hay que ver cuál es la dosis de ese suplemento, si realmente lo necesita, y en un paciente que tiene litiasis, cuánto ese suplemento va a impactar en que pueda desarrollar una piedra. Entonces hay que tener mucho cuidado con las vitaminas. Y después algunos fármacos, como fármacos que se usan que se usaba, el indinavir. El indinavir producía mucha litiasis renal, entonces también hay fármacos que producen litiasis renal. Bueno, acá vemos síndrome metabólico, ya lo dijimos varias veces, disminuye el pH urinario, también los gérmenes ureasa positivos, que aumentan el pH urinario, y los cristales de citina, arginina, lisina, que se inhiben a nivel proximal la reabsorción, y de esta manera aumentan la probabilidad de cristalización de estos aminoácidos, ¿no?
Entonces, hay mecanismos de injuria, sí, por supuesto, lo vimos, la obstrucción recurrente, las enfermedades que se asocian a aumento de sal, a alteraciones del pH, a infecciones urinarias recurrentes, los litros de tubita, la terapia con alopurinol. El alopurinol se usa 100 miligramos cada 30 mililitros de filtrado, porque si no es nefrotóxico. Entonces, hay muchas razones por las que alguien puede tener. Acá vemos otra biopsia de riñón, con alteraciones muy severas. Esta es una publicación hermosa de nefropatía cristalina, donde se ve el daño severo intersticial, los depósitos, el túbulo totalmente denudado, con los cristales ocluyendo la luz. Entonces piensen que si bien el glomérulo acá filtra, cuando tiene que excretar se encuentra con todo esto, obviamente esto lleva a la enfermedad renal, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y no pensar que es una enfermedad tan indolente. Bueno, así son las piedras, así son las de ácido úrico, tienen estas características macroscópicas. Estas son los pacientes que tienen prevalencia de litiasis de ácido úrico, todos los pacientes, los no diabéticos poca, los diabéticos mucha prevalencia de ácido úrico. Estos son, digamos, de distintas publicaciones. Fíjense, los no diabéticos poca y los diabéticos mucho. O sea que ser diabético es un factor de riesgo para tener litiasis. Causas de piedras: diarrea, trastornos mieloproliferativos de ácido úrico, proteínas animales, drogas uricosúricas, el alopurinol, gota primaria, el síndrome metabólico y alteraciones genéticas, ¿no? Esto es lo mismo, esto es cómo se dispersa en un grupo control y en un grupo de pacientes formadores de piedras de ácido úrico, ¿no? Y donde se ve en la orina cómo la concentración urinaria de ácido úrico hacen que a menor pH, mayor cantidad de cristalización. Cuando yo alcalinizo el pH, los pacientes cristalizan menos, o sea que se puede ser diabético, pero yo puedo usar medidas para cambiar el pH. Bueno, las piedras por infecciones urinarias, esto se dice en venado, esto es una piedra que remeda exactamente la anatomía de una pelvis renal. Entonces, fíjense el grado de obstrucción que puede generar una piedra de este tamaño, que por supuesto para sacarla se hace una nefrectomía, y esto pasa con infecciones urinarias crónicas. Entonces la manera de tratar a estos pacientes es directamente sacando la piedra, y muchas veces se hace por cirugía. Los decistinos son así, brillantes, cristalinos, homogéneos, son por alteraciones de los aminoácidos que ya vimos. Y el diagnóstico diferencial del cólico renal es si hay pielonefritis, la salpingitis, que se rompe un aneurisma en un primer episodio en un paciente añoso, la diverticulitis, la apendicitis, el infarto agudo de miocardio si la piedra está muy alta, porque el infarto agudo de la cara inferior puede dar un dolor similar, la isquemia intestinal, la obstrucción intestinal, el dolor musculoesquelético o el cólico biliar. Entonces, cuando estamos frente a un cólico renal, hay que preguntar todo: si el paciente tiene antecedentes de litiasis, si en la familia hubo litiasis, ver si tiene hematuria, ver si tiene infección urinaria, las características del cólico, si es intermitente, si calma con calor. En el sedimento urinario generalmente hay hematuria, algunos trabajos dicen que no siempre, pero cuando el cólico pasa puede dañar la vía urinaria, puede haber hematuria, puede haber piuria y podemos ver las alteraciones del pH urinario. La hematuria prelitiásica se ve fundamentalmente en los niños, y es que pacientes con alteraciones metabólicas que tienen hipercalciuria pueden tener hematuria. Entonces, si yo estoy en el estudio de una hematuria, tengo que saber si ese paciente tiene hipercalciuria cuando yo descarté otras causas. Es una hematuria isomórfica, es decir, parecida a los vidrios de reloj. Así se ven los cristales en el microscopio, los cristales de urato, los cristales de oxalato de calcio, de fosfato triple, los de cistina, que son muy raros de ver, son muy lindos. Y el diagnóstico se hace haciendo un estudio metabólico, buscando todo esto que fuimos viendo, porque pueden existir alteraciones. Entonces el estudio de la piedra en sí solo no me alcanza para definir el tratamiento. La historia clínica, los factores de riesgo, la obesidad, el número de episodios, todo eso es lo que yo tengo que interrogar. No vamos a hablar de tratamiento, sí les voy a mostrar algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, en la tomografía computada se puede medir la densidad de la piedra, que se mide en unidades Hounsfield. Entonces se sabe que esta piedra tiene esta densidad, esta piedra tiene esta densidad. Entonces,
cuando uno le pide al tomografista que mida las unidades Hounsfield, de alguna manera puede inferir qué piedra es, y además puede saber qué equipo va a usar, porque no todos los equipos, los litotritores, la litotricia, rompen las mismas durezas, ¿no? Una piedra muy dura va a requerir de un aparato que pueda romper una piedra muy dura. Por eso a veces es el fracaso de la litiasis, que el paciente viene y te dice, me hicieron litotricia pero no me hizo nada. Esto es otra cosa muy importante, y es que el cálculo tiene de probabilidades de salir según el tamaño. Entonces, cuando un paciente me viene a ver a mí con litiasis y tiene una piedrita de 2 milímetros, yo no lo mando al urólogo, porque no se justifica que haga litotricia por una piedra que va a salir. Ahora, si tiene un cálculo de 6 milímetros, yo lo mando al urólogo porque esa piedra no va a salir. A pesar de que pasen un montón de días, el paciente va a estar obstruido, entonces eso va a requerir de una intervención de la vía urinaria. Los cálculos de cistina son radiopacos porque tienen azufre, se ven en la ecografía y en la tomografía. Los de ácido úrico son radiolúcidos, pero sí se ven en las tomografías. El gol estándar para medir, para estudiar una piedra es la tomografía. Esto lo paso porque ustedes son de cuarto, pero sí les quiero mostrar imágenes muy lindas. Una placa, miren qué piedra gigante, una radiografía simple. Acá se ve la silueta renal totalmente alterada. Esto es también una placa simple, el catéter WJ y la gran dilatación, en realidad es una pielografía, se usaba antes, se ponía contraste y se hacía placa simple, esto se reemplazó por la urotomografía. Una ecografía con lo que se llama la sombra acústica, no pasa la sombra del traductor y acá se ve la piedra. Una tomografía con un pequeño lito con dilatación de la vía urinaria, otra piedrita adentro. Una pielografía con gran dilatación, severa dilatación pielocalicial, amputación de los cálices. Los cálices se deberían ver así, se llaman copa de champán, y acá están invertidos el tamaño, la vía urinaria está dilatada. Una piedrita abajo, en migración, esta piedrita está bajando. Una piedra con la sombra acústica, una piedra con la sombra acústica, una gran dilatación pielocalicial con una piedra, acá se ve perfecto, una piedra con la sombra acústica. El ecodoppler se puede utilizar para comparar el índice de resistencia en los casos de obstrucción, si yo no dispongo de la tomografía. Una piedra con una gran dilatación, una piedra con dilatación de la vía urinaria, piedra con casi atrofia, casi ahí no hay circulación, una piedra en la pelvis renal, una gran piedra, esta es la sombra, una piedrita, pero ahora van a ver, una piedra con dilatación de la pelvis, un riñón, lo que les decía antes, una gran piedra que llevó este riñón a la atrofia, la corteza no existe, esto es la corteza renal, todo lo blanco, que es lo que se perfunde. Acá no existe la corteza, estas son las prolongaciones de la corteza hacia la médula, las columnas de Bertin. La corteza está muy adelgazada, esto es un riñón que es enorme, pero no funciona. Si esto pasara en los dos riñones, el paciente tendría requerimiento de diálisis. Hay que ver según la edad qué filtrado glomerular tiene. Otro riñón que no sirve para nada, totalmente atrofiado, es una dilatación crónica que puede haber pasado inadvertida o se trató inadecuadamente. Entonces, ¿cómo es importante? ¿Cómo se trata? Existe que se puede sacar por vía percutánea, se puede hacer una cirugía, abrir el riñón, se atraviesa el riñón y se saca la piedra, o por litotricia, esto es por vía percutánea, fíjense qué agresivo, se atraviesa la piel, se atraviesa el riñón, esto mide más o menos 1 centímetro, yo estuve, es un poco más grueso que una Vic, en algunas cirugías, se rompe la piedra y después se absorbe y se saca, es decir, que tampoco es tan, esto vamos a usar, tan gratuito, ¿no? Entonces, ¿qué piedras se sacan? Las grandes, las que dilatan, las que el paciente tiene infección urinaria, las que el paciente puede tener sepsis. A veces los pacientes pueden quedar con nefrostomía, a veces quedan con doble J. El doble J es este catéter que se deja en la vía urinaria, es de esta forma, es fenestrado para que pase la orina. Y el cólico renal complicado puede ser el cólico séptico, en un paciente con infección del tracto urinario sobre la obstrucción, en un paciente con un cólico renal anúrico, que eso puede pasar fundamentalmente en un monorreno que hace un cólico renal, y a veces un monorreno es monorreno porque perdió el riñón, como vieron en esa tomo. Entonces, en ese paciente es fundamental el estudio metabólico,
porque otro cólico puede hacer esto, ¿no? Que el paciente esté anúrico y que el paciente requiera, obviamente, internación. No vamos a hablar de tratamiento porque eso no es para ustedes, pero el tratamiento es de la causa y del dolor, ¿no? Y el paciente no hospitalizado se lo sigue cada 1 o 2 días, o si el paciente tiene vómitos incoercibles, o es un paciente con problemas sociales, se le interna. Y esto es, si es una piedra chiquitita, que uno la trata y piensa que va a salir. Si uno encuentra un paciente con una super piedra, por supuesto que se interna y se trata. Hasta acá hemos llegado. ¿Me quieren hacer alguna pregunta? ¿Están ahí, chicos? Sí, sí. Sí, sí, pero fue muy claro todo. Bueno, ¿alguna pregunta del de ayer, de antes de ayer? Sí, ¿para qué se buscaba acidificar la orina antes de la muestra? Yo había entendido eso. Sí, no es acidificar, sino es que se hace la dieta seca en el sedimento urinario porque el pH urinario normal es entre 5,5 más o menos, ¿no? 5 y 5,5. Cuando uno habla de pH ácidos es por debajo de 5, cuando habla de pH alcalinos es por arriba de 6 por 6,5. La proteína de Tan-Horfal precipita mejor en orinas ácidas. Entonces, si yo quiero buscar cilindros, voy a encontrarlos mejor en orinas con pH de 5,5 con el pH normal. Cuando un paciente come frutas o verduras o come, se alcaliniza la orina y eso puede hacer que haya fosfaturia por un lado o que no precipiten los cilindros de Tan-Horfal. Entonces, por eso les mandamos la dieta seca, no comer frutas ni verduras y orinar en ayunas para la preparación de sedimento. Bueno, gracias. Bueno, ¿terminamos acá? ¿Sí? Perfecto. Bueno, Doctora. chicos, un gusto, estudien mucho. Si necesitan algo, me consultan, yo les dejé mi mail. Y bueno, que tengan una linda mañana. Igualmente, gracias. Gracias. Gracias.